Estamos entonces. Bien, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase del postítulo. Hoy vamos a trabajar un tema que tal vez no sea muy abordado desde este tipo de capacitaciones en relación a lo que son y lo que significan las huertas educativas, que es justamente la huerta educativa como una oportunidad de desarrollo de proyectos, como una oportunidad de análisis de procesos pedagógicos didácticos, y la huerta como un universo para la enseñanza interdisciplinaria. Eso es básicamente lo que vamos a trabajar hoy en esta clase. Vamos a analizar algunas cuestiones, vamos a hacer algunos deslindes conceptuales, vamos a conversar, yo les voy a contar algunas historias y anécdotas que tienen que ver con estas cuestiones, y también ustedes van a hacer algunas actividades grupales. Seguramente que a lo largo de estas primeras clases ustedes ya se han presentado, ya se han conocido, pero como para mí es la primera vez que estoy con ustedes, les voy a contar quién soy, y después lo que les voy a pedir no es que me cuenten quiénes son, sino básicamente que vayan diciendo qué enseñan, es decir, dentro de qué campo disciplinar están trabajando, donde sea que estén trabajando, ¿sí? Si no están trabajando en instituciones, bueno, cuál es la formación que tienen. Nada más eso les voy a pedir. Bueno, para aquellos que no me conocen, he visto algunos nombres conocidos acá en el listado, así que algunos ya saben quién soy, pero para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Luis Pens, yo soy profesor en biología y profesor y licenciado en educación, y también he hecho una especialización en investigación educativa. Soy docente, he trabajado muchos años en la escuela media y en el ciclo superior, en los terciarios, y actualmente me estoy desempeñando en la Facultad de Ciencias Forestales, soy docente en el profesorado universitario en Ciencias Agrarias, en las cátedras de Pedagogía, Didáctica General y Didáctica de las Ciencias Agrarias. Y bueno, para mí es un placer siempre estar con gente que quiera aprender, que quiera capacitarse, y también gente que seguramente me van a enseñar cosas a mí, porque así es esta cuestión de la educación, ¿no? Aprendemos y enseñamos a la vez. Así que lo que les pediría es que me cuenten así, que vayan diciendo qué materia o dentro de qué disciplina están trabajando actualmente, si es que trabajan en alguna institución educativa, y si no trabajan, cuál es el campo de formación. Así que los escucho. No sé quién quiere comenzar. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. Sí, ¿Me escucha? sí, sí. Me llamo Angélica Fernández, Sí. soy profesora universitaria en Ciencias Agrarias. Por el momento no estoy ejerciendo la docencia en una escuela, sino que estoy como ayudante de cátedra en lo que es la residencia pedagógica en el profesorado en Ciencias Agrarias. Muy bien. ¿Quién más quiere contarme? Ustedes me están escuchando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se escucha?
Sí, se escucha perfectamente, Raúl. Buenas tardes, ¿Sí? soy Evelyn Garragorri, soy graduada del Profesorado de Ciencias Agrarias. Actualmente no estoy trabajando en ningún lugar, estoy como ayudante de cátedra de práctica 3. Bien, muy bien, Evelyn. ¿Quién más? Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Sí? Ahí se superpusieron dos. Sí. ¿Quién más quería presentarse o decir? Gabriel, te escuchamos, Gabriel. Buenas tardes, soy Gabriel y también quería decir que soy graduado del profesorado, al igual que las chicas anteriores. Bien. ¿Estás trabajando, Gabriel, en algún espacio curricular ahora? No, todavía no. Bien. Buenas tardes, Buenas tardes. soy Leguizo Rafael, ¿Mm? también sería profesor en ciencias agrarias y actualmente no me desempeño como docente. Bien. ¿Quién más quiere contarnos? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Me llamo Daisy Ludwig. eh, Soy profesora universitaria en Ciencias Agrarias y actualmente trabajo en una EFA, ¿Qué materia estás dando, Daisy? taller rural. Taller rural. Bien. Buenas tardes. Tardes. Bueno, mi nombre es Leandro Melo de Camargo. También soy egresado del PUCA y actualmente no estoy ejerciendo como docente. Bien. Buenas tardes, Tardes. ¿me escuchan? Sí. Sí, ¿cómo le va, Raúl? Mi nombre es Larrea, trabajo en una escuela especial con chicos de diferentes capacidades, Ajá. tengo 15 horas en turno tarde y trabajo con chicos de todas las edades. Bien. Tengo orden de huerta y jardinería y soy técnico agropecuario con orientación agroforestal, recibido del IEA número 2 de San Pedro. Bien. Perfecto. ¿Alguien más que quiera contarnos? Les aclaro, mi nombre es Ricardo, no Raúl. Ricardo, Por las igual, dudas. yo ya entré tarde, por eso. Sí, no importa. No hay problema, no hay problema. Buenas tardes, mi nombre es Yamila Bon, también soy Sí. graduada de la facultad, profesora en ciencias agrarias y actualmente estoy ejerciendo un voluntariado dentro de la facultad como ayudante de cátedra de residencia pedagógica. Bien. ¿Alguien más que quiera contarnos? Bien. Si nadie más va a presentarse, comenzaríamos entonces a trabajar propiamente con los contenidos de la clase, ¿sí? Bien. Como ustedes saben, Hola, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Sí? Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Te escuchamos? Hola, ¿cómo están? Hola. Perdón que recién puedo entrar. Sí, no hay problema. Estamos consultando en qué espacios curriculares trabajan actualmente los que están participando hoy de la capacitación.
¿Cómo la pregunta? ¿Me puede volver a...? ¿En qué espacio curricular, en qué materia estás trabajando actualmente? Si estás ejerciendo en alguna escuela o en alguna institución, o en qué campo estás formada, digamos, ¿cuál es tu profesión? Actualmente no estamos, o sea, no estoy, digamos, implementando la huerta dentro de la institución, pero sí trabajo. Ajá. Soy tutora en un secundario, tengo a cargo a todos los chicos de primero a quinto. Es un secundario rural en una comunidad aborigen. Y a la tarde tengo la primaria de primero a séptimo grado, personal único. Por ahí ese es el motivo por el cual no puedo hacer huerta, porque estoy sola con todo, digamos, pero sí ya he hecho huertas en otros tiempos, digamos, he trabajado con eso. Perfecto. ¿Como grados acoplados trabajás? Sí, sí, tengo, en los doble turnos tengo todos los grados acoplados. Perfecto. Bien. ¿Por qué les preguntaba esto de dónde se desempeñan o en qué espacios curriculares están trabajando? Fundamentalmente porque justamente lo que vamos a hacer hoy es una mirada desde la interdisciplina, una mirada de la enseñanza desde la interdisciplina, y vamos a tomar como espacio a las huertas, ¿sí? Es decir, ustedes saben que en las instituciones educativas en general hay muchos espacios que se prestan al trabajo que puede ser abordado desde más de una disciplina. Y las huertas es un espacio, digamos, privilegiado para esta cuestión. Privilegiado en el sentido de que se puede trabajar muy bien muchas cuestiones que a veces no las podemos abordar si nosotros estamos solamente trabajando desde un espacio. Por eso era interesante saber en qué se desempeñan y qué tipos de tareas hacen en sus instituciones. Bien, entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy o qué nos hemos propuesto básicamente como objetivos de esta clase? Lo que queremos es mirar un poco y pensar y reflexionar sobre eso que pensamos en un abordaje pedagógico didáctico de ciertos problemas que tienen tal complejidad que no pueden ser a veces abordados desde un solo campo epistemológico, ¿no? Entonces, acá yo les puse como ejemplo la enseñanza de las ciencias agrarias o la temática de la educación ambiental, que son objetos epistemológicos tan complejos porque están atravesados por tantas dimensiones que no las podemos mirar solamente, por ejemplo, desde la biología, o solamente desde la matemática, o solamente desde las ciencias sociales en particular, o solamente desde la historia, lo que fuere, ¿sí? Entonces son campos tan complejos que tenemos que mirarlos desde varias disciplinas y en ese entramado de miradas tratar de buscar la mejor manera de abordar la enseñanza, de abordar ese campo, justamente para que los aprendizajes que se produzcan en nuestros estudiantes sean lo mejor posible, ¿sí? Y a la vez vamos a tratar de hacer un deslinde, es decir, una separación entre lo que podríamos llamar una enseñanza basada en la didáctica de las ciencias naturales, que tiene por sí sola, digamos, tiene un carácter un poco reduccionista, porque vamos a mirar solamente un aspecto de ese objeto que estamos queriendo trabajar, ¿no? En este caso, como saben ustedes, porque el postítulo es así, las huertas educativas, ¿no? Y entonces vamos a tratar de hacer una diferencia entre esa didáctica de las ciencias naturales que históricamente han abordado la cuestión de las huertas, que han abordado la cuestión de la educación sexual y muchos otros campos
que son muy complejos y que por sí mismas no pueden resolver esas problemáticas. Entonces, una diferencia entre esas didácticas y lo que sería una didáctica más socioconstructivista, la llamamos, en el sentido de que mira como un todo, ¿sí? Es decir, considera no solo los aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la botánica, con las características que tiene el suelo, o con los ciclos de crecimiento de las plantas, etcétera, etcétera, sino que además mira otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado del ambiente, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la producción de los bienes que en definitiva nos sirven en este caso para la alimentación, que también miran de qué manera se aborda, por ejemplo, desde los estados, desde los gobiernos, las políticas que tienen que ver con justamente estas producciones, el uso que se da. Entonces, hay un montón de dimensiones que van atravesando esta temática y que pueden abordarse tomando, además de las didácticas de las ciencias naturales, que son las que históricamente, les vuelvo a decir, han estado relacionadas con esto, y estas otras que tienen que ver con una mirada mucho más abarcativa, mucho más realista, y que además nos permiten lo que llamamos una intervención en la realidad. Es decir, no son constructos teóricos simplemente, sino que son intervenciones en la realidad de los sujetos que están aprendiendo, que son los que a nosotros nos importan, ¿sí? Nuestros estudiantes, sean niños de la primaria, sean adolescentes de la secundaria, o sean ya jóvenes adultos de los terciarios o del ciclo cuaternario, es decir, la universidad. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Yo lo que les pido es que a medida que vayamos conversando y vayamos haciendo digamos, estos deslindes conceptuales y estas revisiones, cualquier cosa que ustedes quieran preguntar, me interrumpen, o lo escriben en el chat, o levantan la mano, saben que tienen ahí la función para levantar la mano, y vamos a ir respondiendo, ¿sí? Es decir, no quiero que solamente estén escuchando y escuchando, sino que vayamos charlando, discutiendo, y por supuesto, si hay cosas que ustedes consideran que no son así o que no están de acuerdo, las podemos discutir acá, porque así es como funcionan estos espacios. Son espacios de aprendizaje para los que están tomando el curso, pero también de aprendizaje para los que estamos dictando las clases o que estamos desarrollando estos temas, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que vamos a tratar de hacer hoy a través del trabajo en esta clase, ¿sí? Acá yo les tomé una pequeña, digamos, una pequeña reflexión que hace este es un famoso docente mexicano que trabaja en economía popular y que trabaja en educación popular, ¿no? Y que hace muchísimo tiempo que está desarrollando cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, sobre todo en los niños. Él trabaja con niños básicamente, de cuestiones que tienen que ver con las competencias para ser ciudadanos, digamos, ¿no? Para ser ciudadanos plenos. Entonces, él dice, y esta realidad, si bien es una realidad de México, nosotros la podemos extrapolar a nuestro país, porque es así también. Él dice que en las instituciones educativas, en la actualidad, a pesar de todos los discursos y a pesar de que la mayoría de los docentes y de los directivos de las instituciones se dicen sociocríticos, desde el discurso, ¿no? No desde las prácticas,
las instituciones están mucho más orientadas hoy hacia el control y hacia la obediencia, dice él, ¿no? No piensan o no miran a una formación que les dé libertad a los niños, que les dé autonomía. Autonomía en el sentido de poder ir tomando decisiones respecto a muchas cosas, ¿no? Y él siempre, digamos, hace una comparación y dice que si a los niños les enseñan, por ejemplo, en las escuelas, a cultivar una huerta adecuadamente, con todas las condiciones, y ellos prueban esos alimentos que ellos mismos producen, posiblemente no comprarían tantas golosinas en los kioscos de las escuelas, empezarían a mirar o a pensar en una alimentación diferente, etcétera, etcétera. Pero además, también esas prácticas que se van haciendo en estos espacios, si están adecuadamente abordadas y si verdaderamente se trabaja interdisciplinariamente, también sobre ellos ejerce una formación que les da autonomía, que les valorización de su propio trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, él dice que si desde estos espacios se implementan estrategias que puedan mirar a lo educativo como un todo, posiblemente el disciplinamiento, no la disciplina desde el punto de vista de la ciencia, sino el disciplinamiento y el control y la obediencia no serían un problema en las instituciones educativas, ¿no? Es decir, se les está, digamos, controlando y se les está disciplinando a los estudiantes, pero no se les está enseñando a vivir en el mundo en el que estamos viviendo. No se les enseña a ser autónomos, no se les enseña a que ellos también pueden lograr cosas por su propio esfuerzo y que justamente esa autonomía es la que va a permitir un buen trayecto educativo, digamos, ¿no? Por eso les traía esta pequeña referencia aquí de Leoni López. Bien, a ver, pasamos al siguiente. Y acá, en consonancia con esto que decía este autor, ¿por qué la huerta escolar puede ser un dispositivo pedagógico potente, ¿no? Cuando en las instituciones educativas en general, no sé si alguno de ustedes ya ha trabajado con experiencias de huerta, en general, cuando se inicia un proyecto que tiene que ver con huertas escolares, lo que se piensa es en la producción, es decir, tenemos que producir bien, tenemos que producir buenos productos vegetales, tenemos que lograr que consumamos lo que producimos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese generalmente no siempre es así, pero generalmente es el primer objetivo que se ponen las personas que van a trabajar con huertas escolares en las instituciones. Pero a medida que se empiezan a concretar y a medida que empiezan a ver cuáles son todas las potencialidades que tienen estos espacios, estos propósitos pasan a tener muchas otras dimensiones, ¿no? Es decir, se vuelven colaborativos. ¿En qué sentido? En que el esfuerzo, el trabajo, cuando es compartido entre muchos, no es igual de pesado, es mucho mejor, no solamente de los niños o de los jóvenes que trabajan en la huerta, sino también de los docentes cuando lo hacen de forma colaborativa, cuando son varios los que participan en estos proyectos. Son interactivos porque hay mucha interacción, hay diálogo. A veces los niños, cuando comienzan a trabajar en estos espacios,
muchas veces enseñan a los mismos profesores o a los mismos maestros técnicas que son propias de su familia y que quizás el maestro o el profesor, o a veces hasta los especialistas que participan muchas veces de estos proyectos, desconocían, ¿no? Entonces son interactivos, pero además son recreativos, porque el estudiante, el niño, el joven se siente mucho más libre, puede, mientras trabajan, bromean entre ellos, o conversan. Entonces, son ambientes mucho más aptos para la enseñanza, para el aprendizaje, para que se den estos procesos de una forma mucho más fluida, podríamos decir, ¿no? Entonces, digamos, estos proyectos de huertas escolares no van a resolver el problema del hambre mundial, ni la desnutrición, ni la inclusión, ¿no? Sino que las prácticas de este tipo se pueden estructurar de tal manera, siempre, por supuesto, tienen que estar bien trabajadas, tienen que estar bien armadas. Después ya vamos a hablar un poquito de cómo podrían trabajarse estos espacios, de qué manera, pero permite satisfacer otras necesidades que van mucho más allá de lo alimentario solamente, ¿sí? Sabemos que muchas veces las huertas escolares son, digamos, un elemento importante en la producción de la dieta de los estudiantes, porque hay escuelas que tienen comedores escolares, por ejemplo, y que complementan la dieta de sus niños con la producción de las huertas escolares. No son en todos los casos, pero en algunos realmente sucede eso. Pero más allá de esa cuestión simplemente alimentaria, se pueden trabajar otras cosas, ¿no? Como decía recién, esto de la participación, lo de la interacción, las mismas relaciones que se establecen en ese trabajo, la identidad, porque si hay niños o jóvenes que tienen un cierto sistema productivo y que históricamente sus familiares han podido, digamos, hacer ese tipo de producción, ellos afianzan esa identidad en ese trabajo, enseñan a sus compañeros, a los mismos profesores también. Protección de la naturaleza en el sentido de prácticas agrícolas que sean amigables con el medio ambiente, entendimiento entre los sujetos, ponerse de acuerdo, establecer distintos tipos de mecanismos para el trabajo colaborativo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas cuestiones se pueden trabajar en estos espacios que son sumamente interesantes y tienen una gran potencialidad si son abordados, si son pensados y si son estructurados adecuadamente, ¿no? Eso es una parte muy importante que después la vamos a charlar un poquito más adelante, esto de que no es simplemente agarrar y marcar un espacio de tierra y ponerse a cavar el suelo y plantar, no, sino que requiere de una serie de planificaciones, una serie de proyecciones que nos van a permitir hacer esto que estamos diciendo, es decir, que los propósitos que nosotros logremos con ese sean múltiples, ¿no? No solamente esta cuestión de la alimentación o de la producción de ciertos productos, ¿no? Bien. Hasta acá vamos bien. ¿Alguien quiere preguntar algo, aportar algo, decir algo? Si no, continuamos. Bien. Continuamos entonces. ¿Nadie? Bien. Acá es lo que se llama, vamos a hacer un poquito lo que se llaman deslindes conceptuales. ¿Ustedes saben todo lo que es un deslinde? ¿Alguna vez han hecho un deslinde? Antes, esta palabra viene, digamos, del campo de la agronomía y del campo
de cuando se hacían las mediciones de los terrenos, digamos, ¿no? De cuando se hace, entonces, cuando uno va a medir, hacer una medición de una tierra determinada, uno hace un deslinde, una división, una separación, ¿no? El deslinde es como una separación entre una cosa y la otra, entre un campo y el otro campo. Bueno, acá lo que vamos a hacer es un deslinde entre ciertos conceptos, para que cuando hablemos de algo, sepamos todos que estamos hablando de lo mismo. Es decir, cuando yo digo, por ejemplo, tal disciplina o monodisciplinar, bueno, estoy diciendo esto, y todos entienden que es lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso vamos a hacer estos deslindes. Bien. Y acá vamos a empezar un poco a jugar con estos conceptos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de disciplina o disciplinariedad, estamos hablando de una sola ciencia, de una sola disciplina o ciencia, ¿no? Que está especializada en algo en particular, ¿sí? Y está aislada, ese campo de conocimiento, porque en definitiva es eso, es un campo de conocimiento, ese campo de conocimiento está aislado de otros campos de conocimiento. Por ejemplo, el campo de conocimiento de la historia tiene cierta epistemología, tiene conocimientos especializados, es una ciencia, etcétera, etcétera, y abarca todo lo que se sabe, ese campo, sobre historia. Eso es monodisciplina o llamamos disciplinariedad, ¿sí? O lo mismo si hablamos de la biología, o si hablamos de la matemática, o si hablamos de otras ciencias, ¿sí? Eso es monodisciplina. La multidisciplinariedad, en cambio, es una mezcla de varias disciplinas, pero no está integrada esa mezcla, ¿sí? Es decir, hay varias disciplinas que van a trabajar, ¿sí?, analizando un mismo problema. Es decir, este problema lo analizamos desde acá, desde la matemática, lo miramos desde la historia, lo miramos desde la biología, lo miramos desde esta otra ciencia. Pero no integramos esos campos, ¿sí? Cada uno lo mira desde su lugar, e indaga sobre ese objeto de estudio, ¿sí? Sobre ese campo, ¿sí? Y hace su desarrollo conceptual, su desarrollo metodológico, etcétera, etcétera. Entonces, disciplina, multidisciplina. Y ahora vamos a ver el concepto que nos interesa verdaderamente a nosotros, que es la interdisciplina, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Es lo que buscamos al trabajar el espacio huerta educativa desde esta mirada, ¿sí? Desde la mirada de la interdisciplina. Entonces, en la interdisciplina, para no confundir con la multidisciplina, también son varias ciencias, ¿sí? Son varias ciencias que van a mirar, o varios campos disciplinares, que van a mirar el mismo objeto de estudio, ¿sí?, manteniendo, por supuesto, su lógica y sus características propias, pero que van a hacer una cuestión diferente, ¿sí? Lo que van a hacer es tomar a ese campo, objeto de estudio, y lo van a trabajar atravesando esos campos, ¿sí? Van a superponer en algunos casos, solapar en algunos casos, y en otros casos compartir algunos de estos conocimientos, algunas de estas teorías o lo que fuere, y van a intentar asir, es decir, agarrar ese objeto de estudio y trabajarlo, o ese problema, o lo que fuera con lo que estemos trabajando, y van a intentar
hacer una propuesta de aprendizaje o hacer una propuesta de enseñanza que tenga a todas esas disciplinas dentro de esa propuesta. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre multidisciplina e interdisciplina? ¿Sí? Y va a requerir la interdisciplinariedad la presencia de esas ciencias, pero siempre en forma colaborativa, ¿sí? Es decir, esas disciplinas, además, este proceso interdisciplinario siempre es un proceso dialógico. ¿Dialógico por qué? Porque hay diálogo, es decir, las disciplinas o las ciencias dialogan entre ellas en el sentido, no es que se van a poner a hablar la biología y la matemática, ¿no? Pero los conocimientos de estas ciencias dialogan entre ellas y van haciendo o van construyendo ese objeto de estudio y van dilucidando cuáles son las cuestiones más importantes, cuáles son las cuestiones que se pueden trabajar, cuáles las cuestiones que se pueden enseñar. ¿Sí? Yo les voy a contar un caso que tuve oportunidad de ver, digamos, y que ahí se entiende bien este tema de la interdisciplinariedad. Me sucedió hace unos cuantos años. Yo estaba haciendo una investigación sobre las ciencias agrarias y me tocó ir a una institución que una institución muy antigua acá de la provincia de Misiones, y cuando llego a ese lugar y estaba haciendo entrevistas con los profesores y con los estudiantes, veo así en un lugar un cartelito que decía Huerto Jesuita, decía el cartel, ¿no? Huerto Jesuita. Entonces empecé a preguntar a los docentes que estaban ahí conmigo qué era eso, ¿no? Entonces me contaron que era un espacio donde ellos habían recreado un huerto como era en la época de los jesuitas. Cuando los jesuitas vivían acá en Misiones, en las misiones jesuíticas de San Ignacio, de Santa Ana, de Loreto, qué sé yo, todas las misiones que habían por acá, eso era lo más parecido que ellos habían logrado recrear de ese tipo de huerto. Entonces yo le digo, pero qué interesante, le digo, ¿y cómo se les ocurrió esto? Y entonces dice, uno de los profesores me dice, mire, la verdad, dice, fue un profesor de educación física el que hizo esto, con otros profesores, por supuesto, ¿no? Pero él fue el de la idea original. Entonces me puse a indagar un poco más, a ver, porque la verdad que me llamó la atención. Entonces me contaron. En un momento hubo un PEI de la institución, y en ese PEI las autoridades de la institución dividieron a los profesores así al azar, totalmente al azar, y les dijeron que tenían que elaborar un proyecto institucional, de cualquier naturaleza, lo que ellos quisieran, pero la condición tenía que ser que abarcara los campos de conocimiento en el que ellos estaban, ¿no? Y nombraron dentro de cada grupo a un docente que era el responsable de ese proyecto. Bueno, uno de los grupos que se formó fue un profesor de educación física, que fue este profesor, que fue el diseñador original de esa cuestión, un profesor de botánica agrícola, un profesor de ética, un profesor de historia, y un profesor que no me acuerdo el quinto, pero eran 5. Y el profesor de educación física quedó de responsable. Y se estaba devanando los sesos para ver cómo podía ser. Y estaban reunidos, entonces le dice al profesor de historia, le pregunta, ¿qué están haciendo ustedes ahora en la materia? Y no, le dice el profesor, lo que pasa, ahora estamos trabajando las misiones jesuíticas acá del Guairá. Le dijo, y eso no, ellos no plantean, porque estaba el de botánica también ahí, ¿no?
Dice, estos no plantaban, no hacían así cultivos. Sí, sí, bueno, y ahí el profesor de historia le contó todo más o menos cómo era, y ahí surgió la idea de hacer un proyecto, porque les aclaro que estos proyectos eran todos escritos, no es que se iban a llevar a cabo. Eran todos proyectos que se iban a escribir, se iban a elaborar y se iban a presentar a la institución. Entonces, el profesor de historia se encargó de ver todo lo que había, lo que encontraba respecto a cómo era la producción hortícola, básicamente de los guaraníes y de los jesuitas. El de botánica agrícola se encargó de tratar de rastrear, en base a lo que encontraron los de historia, las especies que se cultivaban. El de educación física se encargó de hacer una comparación entre los aportes nutricionales de esa producción de los jesuitas y las producciones de una huerta moderna, podríamos decirlo así, y en qué contribuían al mejoramiento de la salud del cuerpo. Y el profesor de historia, el de ética, se encargó de ver con sus estudiantes de qué manera producían estos guaraníes y cómo se daba esa cuestión y qué función cumplía cada uno dentro de esas huertas, porque habían, después descubrieron, ¿no?, que había algunas que eran comunitarias y otras que eran particulares de cada individuo que vivía en esa misión. Habían partes del campo que eran individuales y partes del campo que eran comunales, digamos, ¿no? Entonces, hicieron todo un trabajo, la verdad que súper interesante, que los que más se engancharon, por supuesto, fueron los estudiantes, que terminó siendo puesto en marcha por la institución. Consiguieron semillas, obviamente no de las plantas originales, pero de las especies muy parecidas a las que cultivaban en aquella época, que no eran tampoco tan diferentes de las actuales, pero sí habían algunas especies de porotos y de otras cosas bastante, digamos, particulares, y que consiguieron semillas semejantes, y terminaron haciendo en la institución un huerto jesuita que se termina convirtiendo en una especie de atracción turística de la institución, porque los estudiantes que venían, o personas que venían a visitar de afuera la institución, terminaban yendo a conocer ese proyecto, y veían las plantas y el tipo de plantas, y los chicos les explicaban sobre cómo era la producción, y le hacían una comparación. La verdad que una cosa súper interesante, pero además justamente pensada y mirada desde la interdisciplinariedad. Y ahí, en ese punto, tal vez el menos importante de los objetivos era el nutricional, ¿no? Porque no consumían lo que se producía en esa huerta, en ese huerto, como le llamaron ellos, porque así habían encontrado en los documentos y en las cosas que revisaron de la historia de estas misiones jesuíticas, ¿no? Entonces, esto, digamos, es lo que nosotros buscamos cuando tomamos a las huertas educativas como campos interdisciplinarios. Ahí se ve bien cómo un mismo objeto de estudio, o un mismo problema, que era, ¿cuál era el problema ahí? Era recrear en la actualidad una forma, porque no solamente era qué cosa plantaban estos guaraníes, sino cómo lo plantaban, cuándo lo plantaban, qué hacían con lo que producían, cómo lo consumían fresco, lo almacenaban, lo vendían. Entonces, la verdad que fue algo tan interesante que se puede tomar, digamos, como un ejemplo pleno de cómo se aborda un mismo objeto de estudio
en este caso un huerto jesuítico, desde la interdisciplina, ¿no? Fíjense, disciplinas que vos por ahí decís, Dios mío, ¿cómo voy a conjugar esto con esto? ¿No? Sin embargo, ellos lo resolvieron, lo pudieron hacer, y les vuelvo a decir, los que más aportaron y los que realmente se entusiasmaron hasta el punto de que convencieron a las autoridades de que ese proyecto se haga, se lleve a cabo y se concrete, creo que hasta hoy todavía sigue existiendo, si no me equivoco. Ellos fueron los que le convencieron a los directivos para hacer eso, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que nos demuestran a nosotros que estos campos, que estos espacios no me quiero pasar con el tiempo, estos espacios de trabajo, ¿no? Cómo pueden ser abordados desde muchos campos disciplinares. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quieran que les aclare? Si no, continuamos. Continuamos. Bien. Ahora, hay factores, porque también, digamos, uno se pone a pensar en estas cuestiones y dice, sí, está bien, el profesor nos cuenta todo muy lindo, pero en las instituciones educativas a veces es complejo trabajar esto, ¿no? Sin dudas, hay factores que van a desalentar este trabajo interdisciplinario, ¿sí? Por ejemplo, cuando las estructuras organizativas no están bien establecidas en las instituciones, ¿sí? Es decir, los docentes le dicen, por ejemplo, los directivos le dicen, bueno, tienen que hacer un proyecto interdisciplinario, ¿sí? Y listo, ahí se terminó. Y los jefes de departamento, por ejemplo, le dicen, sí, bueno, pero ustedes tienen que trabajar con estas materias, que son las materias de nuestro departamento. Entonces tiene que responder a esta lógica de trabajo. Entonces, los docentes, hay como ahí un doble mensaje, un doble comando, les he dicho acá, ¿no? Como que uno estira para acá, el otro estira para allá. Entonces, esas cuestiones, cuando en la institución no están bien definidos los roles y hay este tipo de cuestiones subyacentes, el trabajo interdisciplinario generalmente es desalentado. Otra cosa es que este tipo de proyectos requieren mucho esfuerzo, ¿sí? Requieren esfuerzo antes del proyecto, durante el proyecto y después del proyecto, ¿sí? Entonces, ese esfuerzo generalmente no tiene una compensación económica. Entonces, también eso es difícil a veces de sostener en el tiempo. Hay que hacer mucha investigación, hay que hacer mucho trabajo, hay que hacer muchas tareas de coordinación, hay que establecer horarios en los que se pueda trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es también un factor, digamos, que va a desalentar un poco esta cuestión. Otra cosa muy importante, nosotros los docentes en general tenemos desconocimiento respecto a evaluar en forma interdisciplinaria. Esa es una grave falencia que tenemos todos los niveles del sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el nivel cuaternario. Es decir, evaluar en forma interdisciplinaria no estamos acostumbrados. Entonces, eso también, porque estas cuestiones, una de las importancias que tienen estos procesos, es que sí o sí tienen que ser evaluados, pero no evaluados en el sentido de ver solamente qué aprendió el estudiante. No, evaluado el proceso completo, incluido el desempeño nuestro, es decir, de los docentes. Y nosotros no estamos acostumbrados porque no nos han enseñado, no porque seamos haraganes ni porque no sepamos, sino que no nos enseñan a hacer evaluaciones de tipo interdisciplinario. Entonces ese puede ser otro factor que desaliente este tipo de trabajo. Otras cuestiones también que tienen que ver con la institución es que las instituciones muchas veces tienen una mirada sobre lo curricular que no permite este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque si en el currículum
o en el diseño curricular no está esto, no aparece esto, no se puede hacer, ¿no? Entonces, esas cuestiones a veces entorpecen este tipo de trabajos. Y sobre todo, y esto se da mucho en la escuela secundaria, básicamente, no tanto en la escuela primaria, pero en la escuela secundaria, por estar organizadas en materias, y esas materias dependen de muchos docentes en muchos casos, también a veces eso hace que no se pueda trabajar bien estos espacios, que no se puedan hacer bien estas cuestiones, ¿no? En la escuela primaria por ahí no es tan problemático porque generalmente hay uno o dos docentes, dos maestros o dos maestras que dan varias materias o dan varios espacios dan varios campos, desarrollan en el mismo grado, ¿no? Entonces no es tan complejo eso, pero sí en la secundaria eso es muy, muy notable. Y otra cosa es la dificultad para encontrar entre nuestros colegas gente que quiera hacer eso, que quiera. ¿Por qué? Porque muchos tienen poco tiempo en la institución, es decir, en el sentido de que vienen, dan su clase, se van. En la escuela secundaria también esto es mucho más agudo que en las escuelas primarias. O no disponen de tiempo, o no quieren, o no lo entienden así. Entonces es difícil a veces encontrar entre los colegas personas que estén dispuestas a hacer estos trabajos colaborativos interdisciplinarios con todo el tiempo y el esfuerzo que requiere, ¿sí? Y también hay factores que van a favorecer, ¿no?, ese trabajo. Y esos factores tienen que ver justamente más que nada con las condiciones institucionales y con las condiciones del colectivo docente y el colectivo de los estudiantes. En primer lugar, para trabajar de esta manera hay que tener la mente abierta. Es decir, no tenemos que cerrarnos a las lógicas de nuestras disciplinas o al pensar que no se puede hacer esto de esta manera, ¿sí? Solamente se hace así y no se puede hacer así, ¿no? Entonces, la mente abierta es una cuestión muy importante y siempre una mente abierta va a favorecer estos procesos, ¿sí? Estar dispuesto a aprender también, y también a desaprender, ¿sí? Como decíamos hoy, por ejemplo, si viene un chico y nos dice, no, profesor, así no se siembra el rabanito. O, profesor, en mi casa, por ejemplo, trasplantan la achicoria o trasplantan la acelga, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero trasplantan de esta manera y en este momento del día, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de aprender, pero también de desaprender y de saber que podemos en ese espacio tener un trabajo horizontal, digamos, ¿no? La confianza también que tengamos los docentes y los estudiantes en sí mismos y la confianza que pongamos los demás también va a favorecer este tipo de trabajo, este tipo de tarea, porque si yo voy a hacer un proyecto y desconfío que mi colega me quiere hacer laburar a mí, o que no va a hacer esto, o lo que sea, eso va a perjudicar, pero si no, eso va a favorecer este trabajo, ¿no? Después acá les puse apertura a lo emergente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué son los emergentes? Los emergentes son aquellas cuestiones que aparecen de pronto, sin haberlas contemplado, sin haber pensado en ellas, o sin haber hecho una planificación sobre eso, que aparecen ahí y que pueden servirnos a nosotros de oportunidad para, digamos, para que aprendamos algo, o para que los sujetos, los estudiantes aprendan algo importante sin haber estado pensado, ¿no? Surge de pronto algo, se empieza a hablar, se empieza a pensar y ahí aparece. Entonces, esos emergentes también muchas veces ayudan a este proceso. Y lo otro es
crear y recrear espacios en donde los estudiantes pueden preguntar, pueden repreguntar, pueden sacarse sus dudas, pueden aportar, ¿no? En este tipo de trabajo interdisciplinario a veces es importante invitar a especialistas, personas que tengan mucho conocimiento, por ejemplo, del suelo, o que tengan conocimiento sobre economía agraria, o que tengan conocimiento sobre cómo se organiza la economía mundial, o que tengan conocimiento sobre cómo germinan las semillas en forma cada semilla en especial, qué sé yo. Todo tipo de especialistas se pueden invitar, aparte de los docentes que participen en estos proyectos, ¿no? Entonces, si sucede eso, y están estas personas que tienen conocimientos diferentes, y son generalmente muy específicos, habilitar espacios donde los estudiantes puedan interactuar, y preguntar, y repreguntar, y sacarse las dudas, y aportar, ¿sí? Bien. ¿Cómo plantearíamos un trabajo interdisciplinario? ¿Cuáles serían los elementos que tendríamos que tener en cuenta y más o menos cuál sería la secuencia que tendríamos que llevar adelante para que se dé esta cuestión, ¿no? Por supuesto, nosotros siempre acá estamos refiriéndonos a la huerta escolar, ¿no? Pero lo podemos aplicar a cualquier campo y a cualquier problema y a cualquier tarea, ¿sí? Primero hay que identificar una problemática, es decir, una problemática que pueda ser trabajada por dos o más disciplinas, ¿no? Es decir, nosotros en el caso trabajamos, bueno, poner en marcha una huerta escolar, con todo lo que implica eso como decíamos hoy, ¿no? No solamente el tema del cultivo y la producción, sino todo lo otro, lo nutricional, lo social, lo económico, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos el tema, que lo identificamos y que sabemos que lo podemos mirar desde varios lugares, vamos a planificar el proyecto, qué situaciones se van a dar, qué actividades vamos a hacer, qué metodología vamos a trabajar para hacer esas actividades, cómo vamos a usar los recursos, qué recursos vamos a usar, qué tenemos, qué no tenemos, y, muy importante, las formas en que vamos a evaluar. Ya le digo, no solo los aprendizajes de los estudiantes, sino cómo vamos a evaluar ese proceso, ese proyecto, todo eso que se dio alrededor de esta actividad, ¿sí? Si fuera necesario, como les decía recién, identificar si hay expertos que podrán colaborar con los docentes que van a estar coordinando este proyecto. Es decir, necesitamos para esto algún experto en algún tema en particular. Bueno, vamos a ver si hay en la escuela, o si conocemos alguno, si podemos invitar del INTA, o si podemos traer de la Facultad de Humanidades, o si lo que fuere, ¿sí? Organizar el tiempo que va a durar este proyecto, y los espacios didácticos, sobre todo para que las ciencias, las disciplinas dialoguen entre sí, ¿sí? Es decir, en qué momento va a ser la intervención y qué disciplinas van a tener que estar interviniendo en ese diálogo para que podamos ir avanzando en los aprendizajes, en la resolución de los problemas, etcétera, etcétera. Y una vez que tenemos todo eso, lo ejecutamos y después evaluamos. Sí o sí tenemos que evaluar ese proceso. Es muy, muy, muy importante. Entonces, esto básicamente es lo que tendríamos que hacer para plantear un trabajo en esta modalidad, con esta característica, un trabajo interdisciplinario. ¿Por qué nosotros tenemos que trabajar así, o creemos nosotros desde el postítulo que así es como deberíamos trabajar, y no simplemente, por ejemplo, desde un espacio de huerta o de biología, ¿sí? ¿Por qué no solo desde la disciplina? ¿Por qué? Porque los saberes que van a adquirir estos estudiantes
en un contexto interdisciplinario donde hay varias ciencias o varias disciplinas que están dialogando, va a ser de una calidad muy superior a que si lo abordamos o lo miramos solamente desde un lugar, solamente desde un campo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos abordajes se llaman sistémicos, ¿no? Porque miran la totalidad y lo miran desde distintos ángulos, producen un tipo de aprendizajes que no se pueden hacer desde otro abordaje, ¿no? Entonces, por eso es esta cuestión de la disciplinariedad, la interdisciplinariedad y no solo la disciplina, no solo lo disciplinario, ¿sí? Para finalizar, les muestro esto. Y esto está muy relacionado con lo que hablábamos recién, es decir, tiene que ver con lo que aprenden los que están en este proceso, inmersos en este proceso. A las 2 semanas, yo solo me acuerdo el 10% de lo que leí, ¿sí? A las 2 semanas de haber leído algo, yo solo me acuerdo el 10%. El 20% de lo que oí, siempre a las 2 semanas, ¿no? Esto es parte de investigaciones, no lo digo yo, ni es un invento, ¿no? Si solamente lo he visto, el 30% me acuerdo. Si lo vi, además oí, lo vi, lo oí, hasta la mitad me puedo acordar de eso. Si además de verlo, oírlo, yo también dije lo que vi, lo que aprendí, hasta el 70%. Ahora, si yo lo oí, lo leí, lo vi, lo oí, lo dije y además lo hice, entonces hasta puedo acordarme o hasta puedo haber aprendido el 90% de esos contenidos, ¿sí? Es decir, aquí reside una de las principales riquezas de las huertas escolares como espacios pedagógicos, como espacios de aprendizaje. En esto, porque ahí se ve, se mira, se oye, se dice, se hace, ¿no? Entonces, estamos asegurando, pero además desde muchas miradas, desde muchos campos epistemológicos, desde muchos campos de conocimiento. Entonces, ahí realmente podemos producir aprendizajes de calidad y que van más allá del simple conocimiento, digamos, del simple conocimiento de los conceptos, ¿no? Porque aparecen todas estas cuestiones que hablábamos hoy al principio, ¿no? La reciprocidad, la solidaridad, esto de la interacción con el otro, el valorarnos a nosotros mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso consideramos la riqueza de estos espacios de formación. Bien, ahora, antes de terminar, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿sí? Hay 16 conectados. Bien, esperen, antes de que vayamos a la actividad, ¿alguna pregunta o algún aporte o alguna consulta que quieran hacer? ¿Algo que quieran decir? Nada. Bueno, o estuvo muy entretenido o estuvo muy aburrido. Bien, vamos a hacer ahora una pequeña actividad que va a durar 10 minutitos, ¿sí? Y tiene que ver esta actividad que vamos a hacer ahora al cierre con lo que ustedes van a tener que hacer en el aula virtual, ¿sí? Ya les voy a decir, cuando terminemos esta actividad, les voy a dar la consigna de trabajo que van a tener en el aula virtual, que va a ser la consigna para esta clase, ¿sí?
que es la que ustedes van a tener que presentar después. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Yo, a ver si los puedo dividir. Les voy a dividir, son 16. Lo voy a dividir en 4 grupos de 4. Y ustedes lo que van a hacer en esos 10 minutos, tienen que ponerse de acuerdo, esos 4 que van a integrar cada grupo, se tienen que poner de acuerdo y van a pensar una sola actividad, una, que pueden hacer en un espacio de huerta y que incluya más de una disciplina. ¿Sí? Cualquier cosa, la que se les ocurra. Puede ser un trabajo en el lugar mismo de la huerta, o puede ser un desarrollo teórico, puede ser la propuesta de análisis del suelo, lo que sea, lo que a ustedes se les ocurra, pero que incluya a más de una disciplina. ¿Sí? Les voy a dar 10 minutos para que hagan eso. A los 10 minutos les hago volver acá a la sala general, y uno de los grupos, cualquiera, va a contar qué seleccionó. ¿Sí? Vamos a charlar un poquito sobre eso, y les voy a dar la consigna que van a tener que hacer en el aula virtual, que va a ser una consigna que van a trabajar en parejas, ¿sí? De a 2 van a hacer esa consigna. ¿Estamos? ¿Se entendió lo que vamos a hacer entonces? Yo les voy a dividir ahora en 4 grupos de 4. Van a ir a una sala, les va a decir ahí el Zoom que se sumen a esa sala, y en esa sala cuando entran los 4, van a pensar una actividad cortita nomás, en la que puedan trabajar el campo de la huerta escolar desde más de una disciplina. 2 por lo menos, si pueden 3 mejor, pero desde 2. ¿Sí? Bien, a ver, voy a intentar dividirlos. No, no era este. Esperen un poquito. Fabián, ¿estás ahí conectado? Hola. Sí, Hola, sí, Ricardo. Juliana. ¿Cómo te estás? va, Juliana? Bien. Hola a todos. No, Fabián no está porque se quedó sin luz. Ah, bien. Vos no sos administradora. No, te quedaste, creo que te quedaste vos como administrador. Un poquito estoy intentando. Quiero dividirlos en grupos. Ahí está. Bueno, a ver si puedo. Ahí. Fíjense. Sí, ahí están. Bien. Ana Álvarez, Ayala, Evelyn, Gabriel Fernández y Yamila Pros en la sala 1. Alberto Puentes, Daisy Ludwig, Juliana Piris y Rafael Leguiza en la sala 2. En la sala 3 va a estar Ayrton Barbosa, Galaxy, no sé quién es, Leandro Melo Camargo, Romina González, no tiene el nombre uno, y en el 4 va a estar Angélica, Betiana Coronil, Sandra Payesca y Yamila Bon. Bien, ahí les habilito, después les hago volver. Bien, ¿están recibiendo las invitaciones? Sí, sí, Ricardo. Bien. Entonces, ingresan a esas aulitas, van a quedar juntos, hacen esa propuesta rapidito, y después los hago volver, ¿sí? En 10 minutitos.
el horario al medio ambiente. Inclusive un docente de grado tiene que estar involucrado en el trabajo también, porque cuando se necesita el apoyo tiene que ir. Bien, ahí ya están volviendo. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con la actividad? Bien, bien. Hola Juliana, ¿cómo te va? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Listo, Todo gracias. bien. No quería abrir hoy mi micrófono porque tenía demasiado ruido contextual. Hola, Juliana. Hola, ¿sí? Ahora está. Yo tuve que volver a ingresar. Estábamos haciendo con el otro un proyecto del hombre compuesto, ¿Sí? donde abarca dentrología, carpintería y otras materias que no me acuerdo que él dijo ahí. Y también algún Ya. maestro de grado, profesor de otra asignatura, tiene que formar parte. Bien. Ahí está. Bien, es decir, ajá, sí, te escucho, te escucho. Yo pensé que estábamos en el grupo todavía. Ah, no, ya estamos en el grupo principal. Ya estamos en el grupo principal. Por eso me No, quedé pensando, ¿de qué estará hablando ahora? te va a explicar mi colega ahí, el que estábamos en el grupo después. Yo pensé que habíamos vuelto al grupo. No pasa nada, no sé por qué tengo la cámara invertida. No pasa nada, todo bien. Bueno, la idea es, a ver si ya volvieron todos. Creo que ya volvieron todos. Sí, están todos ya. Bien, la idea un poco es que uno de los grupos cualquiera nos comente qué actividad eligieron, por qué lo hicieron así, digamos, y cuáles serían las disciplinas o los campos que estarían jugando en esa cuestión. A ver, ¿quién quiere contar? Ahí cuento, profe. ¿Puede Dale. ser? Sí, Leandro, te escuchamos. Bueno, nosotros pensamos en la fabricación de un nombre compuesto, por ejemplo, ¿viste? En la escuela. Ajá. Perfecto. Para la utilización y reutilización de materia orgánica, tanto de los desechos de la huerta, de la cocina, de todo en sí de la escuela, ¿viste? Y bueno, las ramas o por ahí las disciplinas que entrarían en juego de esa fabricación, en un primer momento, por ejemplo, la carpintería, que en sí, por ejemplo, las jefas suelen tener curso de carpintería o suelen tener una carpintería, entonces entraría en juego esa materia. Muy bien. Después, la biología, estudiando la importancia de los microorganismos, la importancia que esos cumplen para la degradación de la materia orgánica, de la forma bruta hasta la parte que se puede utilizar, ¿no? ¿Y qué proceso involucran ahí en sí dentro de la parte del hombre incompuesto, ¿no? Después, la ecología, la importancia que da en la parte de usar la hambre compuesta en la escuela sería o en la huerta, con la ayuda de esos microorganismos ayudamos que nos que no usamos químicos, por ejemplo, para en sí ayudamos al medio ambiente en sí. Desde esta postura entraría la ecología, ¿no?
Y después, bueno, en sí, dentro de esas disciplinas, dentro de la escuela también solemos tener lo que es materia como por ejemplo la huerta, vivero, eh, otro tipo en sí que no me acuerdo, otros tipos de materia que solemos tener dentro de la escuela, que también darían uso a esa materia orgánica eh, que, que tenemos como producto después de todo el proceso de la parte de los compuestos sería, ¿no? Y bueno, Perfecto. eso que por ahí Se me pudimos... ocurre, perfecto, perfecto, perfecto. Se me ocurre que, por ejemplo, podrían incluir eventualmente algún área que tenga que ver con la economía, es decir, cómo puedo reemplazar la compra, porque para la huerta muchas veces se utilizan productos químicos, triple 15, otro tipo de abonos que son... Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos reemplazar haciendo todo eso que vos contaste, es decir, reciclando los restos que ya no van a ir a contaminar, sino que van a ser descompuestos por los microorganismos y van a producir un abono de calidad? ¿Cómo podemos reemplazar eso sin gastar prácticamente nada de dinero, con reemplazar eso y no usar productos que podemos comprar en un agropecuario, que podemos comprar en lugares donde se venden ese tipo de abonos, digamos, que son producidos artificialmente, ¿no? Entonces, ahí también podemos trabajar eso. Podemos trabajar también con el campo de la química, por ejemplo, para ver qué transformaciones se producen en esos elementos, que son los que hacen que después las plantas van a poder aprovechar esos elementos químicos para su crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es precisamente esa. No vamos a analizar todas las propuestas de cada uno de los grupos porque se nos va a ir mucho el tiempo, pero la idea es esta, es decir, los abordajes que sean interdisciplinarios, ¿sí? Y que además eso nos permita a nosotros obtener estos aprendizajes de calidad, ¿no? Que implican todo el espectro de todas las cuestiones que los niños, los jóvenes, los adultos, deberían aprender durante estos procesos. Y esta actividad que hicieron, que acaban de terminar, va a tener que ver con lo que va a ser la actividad del aula virtual que ustedes van a tener. Antes de que me olvide, Julián ahora les va a poner para su asistencia, les va a poner una... ¿Cómo se llama eso, Juliana? Que ya no me acuerdo ahora. Y ahora les paso el formulario. Eso, le va a pasar el formulario, pero la asistencia. Le vamos a dejar, en el aula virtual, le vamos a dejar el Power ese que estuvimos trabajando, se lo vamos a dejar. Ustedes ya también van a poder ver la hoja de ruta de lo que fue esta clase, con algunas cuestiones importantes ahí en la hoja de ruta respecto a el abordaje que hicimos de este tema en particular, y bibliografía, además de la consigna que van a tener que trabajar. Lo que van a tener que hacer es, yo les voy a dejar un proyecto educativo de una huerta que es que se hizo en la ciudad de Mendoza, si no me equivoco, ahora no me acuerdo bien la localidad, pero creo que en la localidad de Mendoza, que describe un proyecto y toda una serie de actividades que se pensaron para un abordaje interdisciplinario de ese trabajo en la huerta escolar. Ustedes van a tener que elegir de a dos, o sea, primero van a tener que elegir una pareja. Le dejamos que ustedes elijan al azar al que quieran, ¿sí? O a la que quieran. Van a elegir una pareja y van a seleccionar
una de esas actividades, cualquiera de las actividades que están ahí están señaladas, actividad 1 para nivel tanto de tal grado, actividad 2 y así. Cada actividad está seleccionada, está nombrada. Ustedes van a elegir una de esas, nada más, cualquiera, pueden elegir cualquiera de las actividades que aparecen en ese texto, y van a hacer una mirada crítica sobre la actividad. Es decir, con lo que hoy estuvimos conversando, con lo que hoy estuvimos pensando respecto a los abordajes de estas temáticas, ¿qué piensan ustedes sobre esa actividad en particular? Es decir, ¿estuvo bien pensada? ¿Les parece que puede resultar adecuada para ese nivel, para ese grupo? ¿Qué le agregarían? ¿Qué le cambiarían? ¿Qué le sacarían? La consigna va a estar escrita, no se preocupen. La consigna la vamos a subir al aula virtual después, ¿sí? Bien clarita la consigna, y ustedes van a tener que hacer esa crítica, que lo pueden hacer en una carilla, ¿sí? O en 2 carillas, como ustedes quieran. Ustedes se toman el tiempo que quieran, en el sentido de que pueden hacerla corta, larga. Lo importante es que ustedes digan, ¿qué les parece esa actividad? Si cumple más o menos con las condiciones que nosotros estábamos diciendo de interdisciplinariedad, y qué le agregarían, qué le sacarían, o no le sacarían nada, no le agregarían nada, está perfecta. Bueno, tienen que hacer esa crítica, ¿sí? Si creen y están de acuerdo y les parece bien, perfecto, y tienen que justificar por qué. Así también, si creen y les parece que podría mejorarse o podría cambiarse, lo mismo, ¿sí? Hacen esa crítica. Lo van a hacer por parejas y lo van a subir después al aula virtual. Cuando lo suban al aula virtual, no se olviden de poner sus nombres y sus apellidos de los integrantes, ¿sí? Desde hoy hasta la entrega de esa tarea, van a tener 15 días, ¿sí? 15 días. Desde hoy hasta la entrega de esa tarea, van a tener 15 días, ¿sí? Les dejamos, además de ese proyecto con el que ustedes van a tener que trabajar y resolver esa consigna, les dejamos 2 textos más que son para que lo lean, y para que vean, y para, si por ahí quieren, mirar otras cuestiones que tienen que ver con esto que estuvimos conversando en la clase de hoy. ¿Se entendió entonces lo que tenemos que hacer? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Alguien quiere consultar algo? Ahí creo que Juliana ya les pasó el formulario, ¿no? Sí, ya mandó. Bien. Muy bien. Entonces, con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Si alguien quiere preguntar algo más, consultar algo más, si no, hasta aquí llegaríamos con la clase, y la clase está siendo grabada, así que después la vamos para aquellos que no pudieron asistir hoy a la clase, entonces vamos a subirla también a la clase para que lo tengan, ¿sí? O si ustedes quieren revisar algo, pueden revisarlo también en esa grabación. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, si no hay ninguna consulta o no queda nada pendiente, sí. La clase de hoy todavía no está subida a la plataforma, ¿no es cierto? No. La vamos a subir ahora. Ahora cuando termina, ahí le sí. subimos digamos, la hoja de ruta, le subimos el Power, y le vamos a subir entre hoy y mañana la consigna bien clarita escrita, y le vamos a subir los textos, la bibliografía, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, nos estaríamos viendo entonces, ya no en la próxima clase, porque lo van a tener con otros profesores, pero antes de que termine
el postítulo nos estaríamos viendo nuevamente. Así que bueno, les agradezco mucho. Espero que les haya gustado, que hayamos podido aportar algo a la formación, y nos estaremos viendo próximamente. Juliana, ¿vos te vas a quedar conectada un ratito? Sí. Ya. Un ratito más puede ser.